Amigos, amigas, bienvenidos a Entrevistas de Spondylus de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Soy Álvaro Mejía Salazar, procurador y docente del área de Derecho. Como fruto de un convenio que suscribimos el año pasado con la Universidad Complutense de Madrid, en estas semanas hemos organizado y hemos desarrollado ya un evento que hemos denominado Semanas Andino-Complutenses, donde hemos invitado a destacados docentes de la hermana Casa de Estudios madrileña para que compartan con nosotros una serie de actividades con nuestros estudiantes y también con nuestros docentes. La primera semana de este ciclo estuvo dedicado al derecho tributario y la segunda semana estuvo dedicada al derecho procesal. En esta última semana hemos contado con la presencia del profesor Enrique Ballines García, destacado docente de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid. Enrique ha desarrollado un curso, un seminario sobre preclusión en el proceso civil. También ha sustentado una conferencia magistral sobre desafíos del juicio civil como medio de solución de conflictos sociales. Y también ha tenido un workshop, un taller, con nuestros docentes de los posgrados de Derecho Procesal para un intercambio y un diálogo interacadémico. Ahora, en esta entrevista Spondylus, vamos a hablar con Enrique sobre el derecho procesal como una manifestación cultural. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Álvaro. Encantado de estar aquí y muy honrado. Enrique, conocemos que el derecho va a responder a la sociedad en la cual va a regir. Nosotros elegimos a nuestros representantes para que realicen una labor de interpretación de las necesidades sociales y regulen aquellas necesidades sociales precisamente a través de la normativa. Parecería que en el ámbito procesal, las variables culturales, las variables del pueblo al que va a regular desde la perspectiva contenciosa o litigiosa, va a tener acaso mayor incidencia o una incidencia más notoria. ¿Qué nos puedes comentar como inicio de los aspectos culturales y el derecho procesal? Bueno, pues la verdad que es un tema interesantísimo. Quizás yo creo que la manera más sencilla de entrar en el tema es explicar el propio camino que yo he hecho para reflexionar sobre estas cuestiones. Cuando uno estudia derecho procesal en el grado y, bueno, incluso en el doctorado también, ¿no? Tiende a pensar que el derecho procesal es casi algo de derecho natural y no llega a entender por qué las cosas se hacen diferentes en un sitio y en otro, por qué las normas procesales son diferentes en un país y en otro, ¿no? Y es solo cuando tienes ese intercambio con colegas o con personas que trabajan o que son partícipes de otro sistema jurídico y con un poquito de apertura de mente, cuando empiezas a entender que realmente el modo en el que se hacen las cosas en tu país, la regulación procesal de tu país, no tendría por qué ser así, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención con el tema de la preclusión, que fue el tema con el que yo me tuve que enfrentar para hacer la tesis doctoral y que luego, pues, gracias a eso, pues, he podido dar seminarios en esta casa de estudios tan gratos, ¿no? La preclusión en nuestro sistema procesal es muy rígida, lo cual significa que transcurrido el momento procesal que marca la ley para el ejercicio de un acto, para el ejercicio de un derecho o de una facultad, el litigante pierde ese derecho o esa facultad cuando transcurre ese momento. Y resulta que, bueno, con eso me encuentro yo, ¿no? Pero cuando uno empieza a estudiar, empieza a hablar con otras personas, te das cuenta de que no es así necesariamente en otros países y que en otros países son más flexibles y que cuando transcurre ese momento todavía hay opciones de hacer aquello que en teoría tuviste que haber hecho antes. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, pues posiblemente sea una de las cuestiones que están influidas por el entorno cultural, ¿no? de la cultura jurídica, ¿no? Pues en un entorno mediterráneo, como es el nuestro, el que hay en mi país, tuvimos
tuvimos en su momento, pues desde el siglo XIX hasta el año 1984, la regla de que los plazos se podían ampliar a petición de parte. Y eso lo que generaba era una ampliación sistemática de los plazos y unos retrasos sistemáticos de los plazos, ¿no? Y de los procesos, en definitiva. Y entonces, en 1984, el legislador cortó por lo sano y dijo, pues a partir de aquí todos son improrrogables y no se van a poder prorrogar. Y aquello que parecía muy drástico, porque uno siempre piensa que tiene que haber alguna válvula de escape para situaciones injustas, ¿no? Pues que alguien llegue tarde porque tiene un accidente y a la vista. Y entonces, bueno, pues aquello funcionó y se estableció la cultura, se cambió la cultura jurídica y la gente empezó a respetar los plazos procesales, ya no se pedían las prórrogas porque no era posible, pero los justiciables se ajustaban al tiempo que la ley marcaba para ejercitar sus facultades y sus derechos. Bueno, la ley desde 1984 siguió así y en el año 2000, que cambiamos el Código Procesal Civil entero, esa norma se dejó, la de la improrrogabilidad de los plazos. Y nos va bien, nos va bien. Cuando yo le cuento a un colega alemán o a una colega noruega que el demandado tiene 20 días para contestar a la demanda y que ese plazo es improrrogable y que da igual que la demanda presentada tenga 5 páginas o 5.000, que el plazo sigue siendo 20 días y que el plazo es improrrogable, el alemán o mi colega noruega se echan las manos a la cabeza y me dice, pero ¿cómo eso es posible? ¿No? Y entonces yo pienso, pues lo es, creo, porque culturalmente a nosotros nos funciona. Nos funciona. No significa que creo que debiera cambiarse, yo creo que debería cambiarse, es decir, el juez debería tener ahí más margen de maniobra para poder flexibilizar esa regla tan estricta, ¿no? Pero nos funciona culturalmente. Es algo que nos pone firmes, como quien decía, que es algo que, bueno, pues culturalmente puede que a nuestra sociedad pues necesite para poder actuar con más rectitud, ¿no? Que la ley nos diga con firmeza que o lo hacemos aquí o no lo vamos a poder hacer después. Entonces sería, con el ejemplo que tú nos has dado, un diálogo de vía doble, porque el derecho procesal puede responder a un etos social. ¿Acaso cuando es más disciplinado, más sensato, más responsable, como el ejemplo que tú nos das, Alemania, Noruega, donde la cultura de estos pueblos no es proclive a un abuso, por ejemplo, o a generar dilaciones inorgánicas o injustificadas? Y entonces el derecho procesal se ajusta a esa cultura un poco más sensata, por denominarlo de alguna manera. Pero también puede ser de vía doble. El derecho procesal para incidir en una cultura tal vez más informal a fin de formalizarla. Porque claro, si es que ha funcionado bien aquella norma impuesta de manera, si quieres, un poco artificial, no natural, de decirles, muchachos, no les voy a permitir que prorroguen los plazos, el derecho procesal está moderando la cultura, si se me permite, para mejorarla, para que no hayan dilaciones, para que no hayan abusos, para que no hayan informalidades. Entonces, puede haber un diálogo de doble vía, o el derecho procesal ajustándose a la cultura, porque la cultura es organizada, es sensata, o el derecho procesal imponiéndose a una cultura más laxa, precisamente para que exista mayor formalidad, mayor orden en el proceso, que es algo importante. Claro, estoy de acuerdo con eso. No todo lo que deriva de la cultura es positivo. La cultura de una sociedad o la cultura jurídica de los operadores jurídicos de un país, no todo lo que está ahí es positivo y sea algo que tengamos que aceptar porque sí. Entonces, tampoco las leyes tienen un poder taumatúrgico, mágico, ¿no? de cambiar la cultura, de cambiar la realidad, pero se pueden hacer cosas, ¿no? Y tal vez aquella norma que en un principio pues, pudo parecer muy drástica, muy estricta, muy exagerada hasta cierto punto, pues tuvo, creo yo, un efecto positivo de dar seriedad y rigor a algo que antes no lo tenía. Y efectivamente, bueno, pues igual que el derecho se acomoda a la cultura, también el derecho puede ser una herramienta para cambiar la cultura cuando encontramos algo que
no es positivo, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el legislador, tratando de responder a una necesidad social, no sé si es que a una necesidad cultural, pero sí a una necesidad social, regula el proceso de una manera artificiosa, donde finalmente puede terminar desfigurando al proceso a pretexto de responder a una necesidad social? Y te pongo el ejemplo de lo que ha ocurrido con la ley procesal ecuatoriana, donde se implementa el modelo oral europeo continental, heredero de la reforma austríaca de Franz Klein, pero no sobre la base de un criterio de mejoramiento cualitativo de la administración de la justicia, sino solamente con un norte, la celeridad. Para responder a esa necesidad social, un poco por las quejas que había en la sociedad de que la administración de justicia tardaba mucho, se genera una ley donde se pretende cortar de la manera más artificial posible los plazos, las dilaciones, no pensando en una reforma cualitativa, sino cuantitativa hacia la rapidez. La cultura o la necesidad cultural en manos de un mal legislador puede también generarnos una ley que puede resultar inconveniente para la administración de justicia. Y yo repregunto, o más bien reflexiono, ¿no? El legislador también es libre de hacer experimentos, ¿no? Si en ese momento histórico coyuntural era más necesario tener rapidez y celeridad que mejores sentencias, pues al final es una decisión política también del propio legislador, dar prioridad a una necesidad frente a la otra, ¿no? Entonces, que la decisión política fue incorrecta en opinión de mucha gente, pues probablemente yo estaría también de acuerdo con eso. Pero también yo creo que, y en el derecho procesal especialmente, tenemos que ser muy conscientes de que la ley no simplemente regula la realidad, sino que también es un terreno en el que el legislador aspira a cambiar la realidad. Y para eso toma decisiones políticas que a veces son arriesgadas, que a veces salen bien, que a veces salen mal. Y en el terreno procesal se ve muy bien, ¿no? Jorge Carreras, que era un gran procesalista español, tiene un artículo que se titula El derecho procesal como arte, donde él explica efectivamente ahí cómo el legislador, cuando diseña las normas procesales, se enfrenta a multitud de decisiones de oportunidad política, de decidir qué es lo que considera más oportuno o necesario en cada caso. En el año 1984 nuestro legislador necesitaba esa celeridad, necesitaba imponer seriedad y dijo, a partir de ahora todos los plazos son improrrogables. Pues eso también pudo ser objeto de crítica en su momento. Fue una decisión de oportunidad política. En el caso del COGEP, sin entrar a valorar cuestiones más técnicas, pues si se decidió primar la celeridad sobre la calidad de las sentencias en ese momento, pues también es una decisión del legislador que los que somos observadores, pues tenemos, desde externos, pues dices, bueno, pues tenemos que asumirla. Que no fue correcta, que no ha salido bien, pues entonces se tiene que replantear esa decisión y promover una reforma legislativa que la cambie, claro. A mí me sorprendía mucho cuando me contaste que en el Ecuador el juez está llamado a dictar sentencia inmediata cuando concluye la audiencia de juicio, cuando concluye la audiencia única en el procedimiento sumario, y porque eso es algo en mi país es inconcebible, es que tú le exijas a un juez reflexionar sobre el caso, sobre los fundamentos, dar la motivación. Un juez que, claro, a lo mejor también hay que ver el tipo de ámbito de competencia que tiene, ¿no? Pero al nuestro se le exige saber todo el derecho civil, casi todo el derecho mercantil y casi todo el derecho penal. Entonces, claro, no puedes exigirle a alguien que tiene que conocer todo eso que te dé una respuesta inmediata. Es verdad que las partes lo facilitan porque nuestro país es de abogados, ¿no? Y las partes dan unas conclusiones, hace cada uno su propio planteamiento del caso y entonces eso le puede poner al juez la facilidad. Pero para mí era muy chocante
que aquí la sentencia se tuviera que dar de forma inmediata, porque eso era una cosa que yo no había visto jamás, ¿no? El que a uno no le den ni siquiera unos días para reflexionar y poner negro sobre blanco. Se primó la celeridad sobre la calidad de las sentencias. Bien, pues una decisión política que ahora entró el COGEP en vigor en el 2016, hace ya 8 años, pues igual dentro de un par de años igual se puede revisar, ¿no? Ciertamente, has incluido en nuestra conversación otro elemento interesante, el proceso como una herramienta política. Ciertamente, una de las realidades sociales que debería o debe valorar la gente que está tras el ejercicio del poder es la resolución de los conflictos privados. Uno de los poderes estatales tradicionales de toda la vida es la función jurisdiccional. Parte de este acuerdo social, de este gran contrato social, es que vamos a aceptar que un tercero influye en la vida de otros, un tercero que no los conoce de nada, influye en la vida de otros con la capacidad de resolver el conflicto que ellos tienen e incluso hacer que su decisión muy particular sea llevada a la práctica aún con el recurso de medios coercitivos, si fuera necesario. Por fuera de esta reflexión que es bastante general, ¿hasta dónde llega ese alcance del proceso como una herramienta política? Vuélvemelo a explicar. Claro, estábamos diciendo que pueden existir decisiones políticas que nos ayuden a moderar el proceso de una u otra manera. Entonces el proceso va a tener también una dimensión política, va a ser una herramienta finalmente política. ¿Hasta dónde se puede extender los límites del uso político de un proceso? Pero el uso político, ¿estás utilizando la palabra político como algo negativo? No, no necesariamente. No, vale, sino como la como aplicación el arte de una sentencia, vale. de una tendencia en un estado, en un momento más bien dicho, en un estado y en un momento específico. Sí, a ver, yo creo que se puede extender mucho. Lo comentábamos antes de empezar esta entrevista, al hilo de lo que se consideraba el interés público en un momento coyuntural y lo que no se considera interés público en otro momento coyuntural. Y poníamos el ejemplo del divorcio. En España, hasta principios de los 80, el divorcio era una cosa muy seria. Se consideraba un asunto de interés público que dos personas que habían contraído matrimonio decidieran poner fin a su relación y separarse la una de la otra para que uno pudiera contraer matrimonio con otro. Se consideraba un asunto de interés público. Hoy día, salvo que no existan menores de por medio, ya no se considera así. Entonces, ¿hasta dónde? Pues hasta el punto de considerar la disolución del matrimonio como un asunto de interés público, por ejemplo, ¿no? La decisión de que, por ejemplo, en los asuntos civiles y mercantiles de derecho privado, el proceso esté regido por el principio dispositivo, que aquí en el Ecuador lo manda la Constitución. Entonces, bueno, ahí hay un problema constitucional, pero si uno deja de lado el problema constitucional, también es una decisión política. En los países socialistas, el proceso civil era un proceso regido por el principio de oficialidad, porque también se entendía que el Estado tenía un interés en que el derecho privado se hiciera respetar, y entonces el juez tenía amplios poderes de dirección del proceso, sobre el objeto del proceso, etcétera, etcétera. Entonces, el ámbito de opción política del legislador es enorme. Hay ciertas cosas, por ejemplo, la regulación de los procesos, que de alguna manera vienen impuestas por la realidad, ¿no? O sea, tú lo que nunca podrías hacer, bueno, aunque nosotros tenemos una reforma del proceso monitorio en el que pasa algo parecido a esto que voy a contar, pero la lógica te impediría, por ejemplo, que la contestación a la demanda fuera anterior a la demanda, ¿no? Hay ciertas cosas que no podrías, en las que el legislador no puede intervenir, ¿no? Pero respetando esas exigencias lógicas, digamos, el legislador tiene mucho margen de maniobra. Precisamente hacia allí quería llegar, recordando un poco las viejas enseñanzas, o no tan viejas enseñanzas, pero ya enseñanzas que aunque no tan antiguas, pero sí por su contundencia, ya las podríamos denominar como clásicas, de esta distinción de los principios jurídico-técnicos del proceso que van a responder más al momento político al cual el legislador está respondiendo, y que efectivamente, como tú bien señalabas, algo que un joven abogado promedio le consideraría como
impensable, es decir, y me refiero a que un proceso de derecho privado pueda ser ventilado en un proceso informado por la oficialidad, como ocurría en antiguos regímenes stalinianos, pues es posible, o sea, es técnicamente posible, porque finalmente depende de cómo el legislador, respondiendo al orbe político de ese momento, va a diseñar el método para la solución de los conflictos entre particulares. Y en este punto hay algo curioso precisamente en el caso ecuatoriano, porque si nosotros analizamos la Constitución del 2008, vamos a ver que el diseño constitucional es altamente estatista, bastante intervencionista del Estado en la vida social. Si nosotros analizamos los mandatos constitucionales sobre cuál es el rol que juega el Estado en el mercado, nosotros tenemos norma constitucional que dispone que en cualquier operación mercantil puede intervenir el Estado para regular precios y otras normas, en cualquier operación mercantil entre privados. Tenemos una norma que muy poca gente le ha prestado atención, porque además está camuflada y que, como te digo, demuestra que hay una regulación, una opción por un intervencionismo estatal muy fuerte en la Constitución. Este fue el diseño que, de manera soterrada, se concretó en la Constitución ecuatoriana del 2008. Claro, pero curiosamente, habían personas que tenían un ascendiente muy fuerte en el tema jurisdiccional y que algo curioso o algo inconexo o algo contradictorio, mientras tienes una constitución muy intervencionista, en lo jurisdiccional se concreta el principio dispositivo, también con un error, que está disponiendo que el principio dispositivo informe a todas las materias, y eso es cita textual, cuando sabemos, y solamente citaremos el tema penal, que es una de las tantas materias, no puede ser informado por el principio dispositivo, ciertamente. ¿Por qué? Bueno, interesantísimo. Claro. Bueno, yo pienso que sí puede existir, y yo creo que coincidirás en eso conmigo, que sí hay un límite que son los derechos humanos. Claro, por supuesto, sí, eso me olvidé de mencionarlo, no solo la lógica, sino también los derechos fundamentales. Y ahí entra los derechos fundamentales procesales, como el derecho de defensa, incluso el derecho a un juez imparcial e independiente, etc. Esos sí que son límites que el legislador no debe transgredir. Totalmente, y claro, pero tomo el desafío que me colocas y más bien dijera los derechos de los trabajadores, por ejemplo. En la actualidad sería impensable someter el derecho laboral a un dispositivo puro y duro. En la actualidad. Pero claro, si me preguntas hace muchos años y déjame conjeturar, si me preguntas en plena revolución industrial en Inglaterra, dispositivo puro y duro y se acabó, si me permites esa lucubración. Pero claro, hoy en día, al menos en el momento político actual, pensar en un proceso laboral informado puro y duro por el principio dispositivo sería inadmisible, porque sería un retroceso en el entendimiento de los denominados derechos de tercera generación o sociales. Pero nuevamente, eso implica el cambio cultural que existió, digamos que en Occidente, donde ahora valoramos ese tipo de derechos de una manera muy especial, lo cual no pasaba hace 100 años. Y claro, culturalmente decimos, ese proceso hay que informarlo con otro principio o con otro conjunto de principios. Nuevamente el diálogo de la apreciación cultural hacia lo procesal, ¿verdad? Sí, sí. A ver, perdón por la repregunta un poco desafiante, ¿no? Simplemente lo que quería poner de manifiesto es que dentro de las opciones políticas puede estar también el hacerlo penal dispositivo. En ningún país del mundo es así, el Estado interviene, se implica, no a través del juez, sino a través de la Fiscalía, ¿no? Y por lo tanto tienes toda la razón cuando dices que no puede ser el proceso penal un proceso dispositivo. Con los temas laborales, fíjate, en nuestro ordenamiento es bastante dispositivo, nuestro ordenamiento procesal, pero es verdad que el juez laboral sí que tiene potestades como de intervenir y de cierta tutela del trabajador. Entonces, bueno, pues
sin llegar a ser algo de derecho natural, que el proceso penal no esté regido por el principio dispositivo y que en el proceso laboral el juez tenga ciertas potestades más intensas que en un proceso puramente civil, sin llegar a ser algo de derecho natural, es verdad que hay un consenso social y que trasciende fronteras de que efectivamente pues en esas materias tiene que haber una cierta implicación estatal. Y eso es así, efectivamente, ¿no? Pero bueno, a veces a mí me ayuda también como preguntarme el por qué, ¿no? Irte al otro extremo y decir, bueno, pues realmente, porque como decía al principio de la entrevista, cuando estudias Derecho Procesal piensas que las cosas son así porque tienen que ser así. Y no te planteas que a lo mejor pueden ser de otra manera. Y que si son de otra manera, a lo mejor hay una razón para eso, que puede ser una opción política o una coyuntura política o una necesidad de cambio social coyuntural del momento. O un ethos cultural diferente. Enrique, muchísimas gracias por este diálogo. Para nuestros alumnos y todos los miembros de la comunidad universitaria, las intervenciones principales de Enrique en estas semanas andino-complutenses estarán accesibles en nuestras redes sociales. Este diálogo ha sido un diálogo que se ha alejado un poco de las temáticas profundas o duras, ha sido una reflexión un poco más de filosofía jurídica, si se me permite. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Siempre te tendremos como miembro de esta comunidad universitaria. Gracias por su atención y será hasta la próxima entrevista Spondylus.